Muy bien, ahora nos ocuparemos de hablar un poco de las escalas de medición. Y bueno, ¿qué son las escalas de medición? Pues bueno, las escalas de medición son aquella forma en la cual puedo asignarle algún tipo de operación matemática y por ende operación estadística a mis variables, ¿ok? A mi variable estadística. Entonces, eso es lo que queremos tratar de esclarecer. Y para eso vamos a utilizar esta pequeña nota, que es un PDF, pues que yo proporcionaré también ustedes para que lo puedan pues, mirar más en detalle y lo puedan leer de forma completa. Por aquí nada más nos vamos a centrar en los aspectos que considero que son más importantes. Entonces, nos vamos a ir hasta el subapartado de escalas de medición y entender que asignar escalas de medición a nuestra variable estadística pues es de suma importancia porque como ya lo vimos, nuestras variables estadísticas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Si son cuantitativas, podrían ser continuas o discretas. Y si son cualitativas, pues pueden ser nominales, ordinales o dicotómicas. ¿Ok? Esto no debemos de confundirlo con escalas de medición. La escala de medición pues tiene que ver con el proceso de medir, ¿ok? Y medir como la asignación de números a objetos y eventos, ¿ok? Mediante ciertas reglas. Entonces, pues como les digo, queda el documento para que lo puedan explorar un poco más a fondo, pero yo me centraré principalmente en las escalas de medición que tenemos hoy, ¿de acuerdo? Que son la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón, ¿de acuerdo? Esas son las cuatro diferentes tipos de escalas, las cuatro diferentes formas de asignar a una variable estadística, pues un número. Y en función de la naturaleza, en función de la naturaleza de estas variables estadísticas, pues así se le asignará una escala. Tenemos que entender que la escala de medición nominal y la escala ordinal pues están un poco relacionadas con las variables cualitativas de naturaleza nominal y ordinal. Sin embargo, a esto le vamos a llamar escalas de medición, ¿ok? No se tiene que confundir los dos conceptos. Entonces, ¿qué es una escala nominal? Pues nada mejor que entenderlo mediante un ejemplo. Entonces, este ejemplo que está por aquí, lo que nos dice es que cuando se estudia el desempleo de un país y se incluye la variable sexo, es una variable, ok, el género, se codifica o se podría codificar como masculino 1 o femenino 1 y femenino 2 o femenino 1. No es importante este número. Entonces, los números 1 y 2 representan categorías. Bajo ninguna circunstancia representa algo, no representa más que un código, una identificación, una etiqueta. ¿Ok? Son simples identificadores. Entonces, lo que no podríamos hacer es creer que el número 2 que le corresponde, por ejemplo, a mujer, tiene una mayor importancia que el número 1 que le corresponde a hombre, o viceversa, que si los hombres fueran 2 son más importantes por tener un número mayor que los unos. ¿Por qué? Porque la escala es nominal. Entonces es extremadamente importante entender esta diferencia, entender cuál es mi variable estadística y entender cuál es la escala de medición en la cual está establecida esa variable estadística. ¿Por qué? Porque en función de eso podemos realizar operaciones estadísticas o no. Por ejemplo, la única operación que se permite en escalas nominales es el conteo. O sea, lo único que puedo hacer es contar cuántos masculinos y cuántos femeninos hay en el estudio. No podría contar, no podría ser un sumatorio de estos dos, porque, digamos, dos mujeres representarían cuatro, y eso pues no tiene sentido. La siguiente escala es la escala ordinal, y bueno, está relacionada también con la variable cualitativa ordinal, donde, pues como su nombre lo dice, tenemos un orden. Entonces, ese orden, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, una variable como situación económica, donde tenemos un orden, donde hay gente que tiene mayor poder adquisitivo que otros, o nivel educativo, también existe un orden en esta variable, y hay personas que tienen un nivel educativo mayor que otras, ¿de acuerdo? Pero al final, eh, lo que debemos de entender es que sí que existe un orden en la escala ordinal, pero tampoco este orden lo podemos representar o los números representan las distancias o igualdad de distancias. Por poner un ejemplo, hablemos del nivel educativo. Entonces, por ejemplo, si representamos por
3 nivel universitario, por 2 nivel de secundaria y por 1 nivel de primaria, bajo ninguna circunstancia la distancia que hay de 3 a 2 es la misma distancia que hay de 2 a 1. No existe esa característica en estos números. Por ejemplo, sabemos que de 3 a 2 hay una misma distancia que de 2 a 1, viendo los números como tal. Pero cuando le asociamos esos números a una variable ordinal, no podemos decir que existen las mismas distancias. ¿De acuerdo? Entonces eso es una limitación importante. Si bien es cierto, 3 está, por decirlo de alguna manera, arriba de 2 y 2 está arriba de 1, pues significa que hay algo más. Por eso hay algo más de nivel educativo. ¿De acuerdo? Pero nada más hasta ahí. Las distancias no son las mismas. La escala de intervalo pues tiene una característica muy importante y se referencia mucho con o se podría confundir con la escala de razón. Pero la escala de intervalo, pues lo que indica, o su característica principal es que el cero no implica ausencia de la propiedad. Para poner un ejemplo muy común y que se utiliza mucho es la temperatura en grados Celsius. Entonces, por ejemplo, el 0 grados Celsius no implica ausencia de la variable. O sea, 0 grados Celsius no implica ausencia de temperatura, sino 0 grados Celsius implica frío. ¿De acuerdo? En la escala de razón, el 0 sí que implica ausencia de la característica, ausencia de la propiedad, ausencia de la variable. ¿De acuerdo? Y esas son las dos diferencias más importantes entre escala de intervalo y escala de razón. Ahora me gustaría ir a esta tabla donde resume, perdón, este cuadro, donde resume de forma muy importante. Tenemos en la primera columna de escala de medición la propiedad, por ejemplo, la escala nominal tiene una propiedad de identidad, la escala ordinal de magnitud, la escala de intervalo de distancia y la escala de razón el cero absoluto. ¿Qué significa el cero absoluto? Que el cero implica ausencia de la variable. Operación matemática. En la escala nominal solo se puede contar. Si representamos a masculino y femenino como 1 y 2 respectivamente, lo único que puedo hacer es contar, calcular una frecuencia absoluta. Lo vamos a ver más adelante. En la escala ordinal lo que podemos es ordenar, ¿de acuerdo? Porque hay un orden. Entonces es la operación matemática que podemos realizar. En la escala de intervalo podemos hacer sumas y restas, pero no podemos, bueno, sumas, restas, contar y ordenar. Igual en la escala ordinal, perdón, se puede hacer ordenar y contar. O sea, cada una de estas hereda la propiedad matemática anterior. Entonces, en la escala de intervalo podemos contar, ordenar, sumar y restar. Vean que en intervalo nunca podremos multiplicar y dividir. ¿Por qué no podemos multiplicar y dividir? Porque el cero no es el nivel de referencia mínimo. ¿Ok? Y en la escala de razón, en ella podemos contar, ordenar, sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Qué operación estadística haremos para cada una de las escalas de medición? Pues lo único que podremos calcular para una escala de medición nominal son la frecuencia y la moda, nada más. El que más se repite, que lo vamos a ver, es un concepto que vamos a ver más adelante, y las frecuencias absolutas y relativas. Además, en la escala ordinal, ¿qué más podemos hacer? Frecuencia, moda, mediana y rango. ¿De acuerdo? En la escala de medición de intervalo, ¿qué operación estadística? Frecuencia, moda, mediana, rango, media y varianza. ¿De acuerdo? Entonces, ya en la escala de intervalo podemos calcular la media aritmética, la varianza y la mediana y la moda. Y en la escala de razón, ¿qué podemos hacer? Todo y además el coeficiente de variación, que recuerden, bueno, lo vamos a ver, pero el coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. ¿Y qué ejemplos hay de estas variables? Pues bueno, de la variable nominal, como ya lo hemos visto, es el sexo, de la ordinal, pues el nivel educativo, la dureza de un material o de los minerales, etc. En la escala de intervalo, la temperatura y las notas, ¿ok? Donde el cero no implica ausencia de la propiedad. Y en la escala de razón, peso, longitud, ingreso y precio. Por ejemplo, un peso de cero, pues implica que no hay peso. Un peso, una longitud de cero, no hay longitud, un ingreso de cero, un precio de cero, etc. Entonces, pues bueno, esto como les digo, les voy a dejar esta nota por aquí para que tengan acceso, la puedan leer más detenidamente, pero las escalas de medición son extremadamente importantes porque definen las operaciones estadísticas y matemáticas que podemos hacer a nuestras variables estadísticas.